Amigos de antilavadodedinero.com, bienvenidos nuevamente a este ciclo de entrevistas sobre temas de lavado de dinero, corrupción, fraudes digitales, entre otros temas que nos competen para mantenerlos a ustedes informados día a día. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Pablo Egas, gerente general de SaaSecure, conferencista y experto en el tema de lavado de activos, riesgos y fraudes de seguros. Bienvenido a antilavadodedinero.com, ingeniero. Eudimar, qué gusto, un placer estar acá. Muchas gracias por su tiempo. Ingeniero, en este caso se conoce que Ecuador cerró en el año 2020 en el puesto número 92 en el índice de percepción de corrupción que se realiza anualmente. Y también el porcentaje de la corrupción en cuanto al PIB se encuentra en el 41%. ¿Qué cree usted a qué se deba que no mejora esos números, esas cifras, el Ecuador? Bueno, yo creo que esto tiene un origen y debe tener un análisis desde mi punto de vista en los últimos 15 años que hemos vivido aquí en el Ecuador. Cierto es que la corrupción, no solo en el Ecuador, sino en América Latina y el mundo, no es que es un hallazgo o un invento de este último tiempo, siempre ha habido, desde épocas antiguas, pero peculiarmente en nuestro país, con este ingreso de este concepto de socialismo del siglo XXI, las cosas como que se desvirtuaron y salieron de un sentido común que nos haga lógica la vivencia de cada país. Por eso me quiero referir y con total transparencia a que a mi criterio el debacle de nuestro país en este tema donde se acrecienta el tema de la corrupción, donde se acentúa en términos alarmantes, es en el anterior gobierno de los 10 años, y yo diría que hasta cierta medida en el continuismo de ese gobierno, de la Revolución Ciudadana, que está por culminar porque estamos a las puertas de elegir presidente en este 11 de marzo. Digo eso porque mi criterio es que en estos años, en estas casi 15 años, se perdieron los límites, se perdió un sentido común, se abusó de los fondos públicos, se abusó de la obra pública con sobreprecios que fueron espeluznantes. El tema de la corrupción internacional, el caso obviamente puesto en la mesa de Odebrecht, la influencia que esa empresa brasilera tuvo en las obras de países como el nuestro y otros más, y que lastimosamente a sentir de los ciudadanos, nosotros aquí en el país, se mantienen sin castigo, son crímenes, son situaciones que nos tienen sumidos en una crisis económica demasiado preocupante, donde obviamente vamos a afectar a una, dos, tres generaciones, y no hay una acción de la justicia decidida que se haya desmamantado desde mi punto de vista de este gobierno que estoy cuestionando, de este gobierno de la Revolución Ciudadana, y que nos ha traído esos indicadores que usted los ha mencionado, esa patética ubicación del Ecuador en un puesto relevante, pero para mal, y esos índices frente al Producto Interno Bruto que ciertamente nos tienen devastados y que obviamente se va a ver influido en medidas de orden tributario, de ajustes tributarios, que en el fondo vamos a tener que pagar, como siempre, el pueblo, sin que se logre recuperar mayor cosa o casi nada de esos fondos que se saquearon de las arcas fiscales. Claro. ¿Y usted cree que si no hay un cambio en las políticas o en las leyes para prevenir estos actos de corrupción, pudiera convertirse Ecuador en un narcoestado como Venezuela? Simpática pregunta, mi querida Eudimar. Topó otro tema bastante sensible, que es justamente lo que preocupa
a economías como la nuestra, a economías como la argentina, a economías como la nicaragüense, donde bajo este concepto de un supuesto socialismo estamos enrumbándonos a pasos agigantados al tema de esa pueril, cruel, dura realidad de su país, de Venezuela, ¿sí? Usted incluso en este momento está fuera de su país con el sacrificio de dejar a su familia atrás, pero por la vivencia y por la realidad de lo que es el narcogobierno de Venezuela, indiscutiblemente. Usted me habló de que si el tema es, si no se cambian políticas, yo lo que creo es, lo más duro es cambiar un poco la cultura populista, la cultura del país, que un poco idolatra en términos grandes a este gobierno al que me refiero, el anterior, y ahorita es un serio postulante en el próximo mes a ganar las elecciones del país. A mi criterio, si eso sucediera, yo creo que la suerte del Ecuador estaría echada, ¿sí? Lo único que nos ha mantenido como país en la situación difícil, dura, caótica, pero sin embargo estamos todavía acá y usted está en nuestro país, es el blindaje de la dolarización de la economía ecuatoriana. Somos usuarios del dólar estadounidense y eso hasta cierto punto nos ha salvado la vida, nos ha bendecido, porque si saliéramos de la dolarización, tenga la seguridad, Audimar, que estaremos tras los pasos de Venezuela, y yo diría bastante más delicado, porque Venezuela tiene unas riquezas naturales inmensamente más grandes de las que tiene el Ecuador, y encima el Ecuador, en su poca riqueza explotada, está hipotecada a los chinos hasta el año 2026, obra y gracia del gobierno que estoy analizando. A mi criterio, tiene que darse un cambio de política, tiene que darse un cambio de gobierno, tiene que darse un cambio de tendencia, y la opción en estas elecciones que se viene es que entremos con el candidato de tendencia de derecha. Porque si viene el candidato que es un continuismo absolutamente claro e identificado del anterior presidente Correa, tenga la seguridad, así lo siento yo como ciudadano ecuatoriano, de que el Ecuador inicia su camino al final y no tendrá paso atrás. Ya vemos la historia de Venezuela, ya vemos por dónde empiezan estas crisis. Estamos viendo en Argentina ahorita ya carteles, anuncios de que se van a vender los alimentos básicamente por días, haciendo cola, haciendo fila, y es justamente lo que pasó en Venezuela. Entonces no hay que ser muy ilustrado ni tampoco muy preparado para, por sentido común, entender que una economía como la nuestra, en el evento de que lleguen a ese concepto de una desdolarización amigable, como lo ha anunciado el candidato del correísmo, el Ecuador se va al abismo. Entonces, ¿usted considera que después de las elecciones, el próximo 11 de abril, si ganara el candidato Lasso, se pudiera, como quien dice, poner mano dura a la corrupción en Ecuador? Se espera, yo creo que eso es lo que esperamos y tenemos de esperanza todo el mundo que creemos en un cambio, ¿sí? Aquí se tiene que hacer de pronto el periodo constitucional del presidente quede demasiado corto para lo que haya que hacer acá. Pero haciendo relación a la parte de cambios de leyes y todo, por supuesto, vámonos a analizar la más elemental, que hasta ahora tiene trabas en el Ecuador por esa falta de cultura y decisión en el tema del narcotráfico, en el tema de la corrupción, es decir, de todos los delitos precedentes de lavado, donde no existe en vigencia una ley de decomiso de los bienes, que en el fondo sabemos que es la única manera de topar al bolsillo de los delincuentes el producto de su corrupción, y luego hacer el juzgamiento correspondiente hasta que exista una sentencia. Por supuesto que personalmente tengo mis esperanzas puestas en el candidato Lasso, y que el Ecuador redefina. Yo estoy seguro que si el candidato Lasso en la noche del 11 de abril es el presidente del Ecuador, inmediatamente al otro día el índice de riesgo del Ecuador, el riesgo país, bajará abruptamente.
Si no es el ganador, el presidente Lasso, el señor Lasso, y es el otro candidato del correísmo, tenga la seguridad que ese índice de riesgo país se irá a los límites en los que estuvo en algún momento en el gobierno del señor Correa. Entonces es cuestión un poco de tener una esperanza a un cambio y saber que el candidato que nos estamos refiriendo es un hombre que ha trabajado 45 años, es un empresario, es un banquero, ha gestionado, ha creado innumerables fuentes de trabajo, cosa que el concepto del socialismo, comunismo, no genera fuentes de trabajo y le tiene sumido a nuestros países en una esperanza de vida muy lamentable, especialmente Venezuela, que es un caso patético y que francamente uno trata de encontrarle un horizonte a dónde va a terminar esto, pero yo creo que ya ha habido intentos de una injerencia internacional, pero no pasa nada y esto se dilata y de pronto en aquella época ya vamos 60 y pico de años de la realidad cubana, que es la Sí, base, el origen de esta supuesta revolución castrochavista, pues ya 60 y pico de años y ahí siguen. sí. Entonces, veamos si Dios no dispone de lo contrario, Venezuela vaya el mismo camino y de pronto estén tratando de meter por esa tendencia al resto de países de la región. Argentina, con su concepto de un antiimperialismo, con los señores Fernández, que también es un tema que la historia lo tiene que juzgar. Ahí están los resultados, ahí está la hiperdevaluación de la moneda y obviamente ese país no pensaría en una dolarización por esos conceptos del antiimperialismo, el neoliberalismo, etcétera, pero que en el fondo todo lo que es de tendencia centro-derecha genera lo que es bajo un concepto de socialismo visto como ha estado en estos últimos 15 años en Ecuador, no genera nada, genera una absoluta pobreza. Claro, prácticamente todos estos países latinoamericanos han tratado de salir de este sistema, pero parece un ciclo. Cada cierto tiempo regresan otra vez a este sistema y no terminan de salir a flote o de cambiar su modelo político. Ya cambiando un poco el tema, se sabe que la pandemia fue un golpe económico durísimo para la economía mundial. Sin embargo, ninguno de los países como que ha podido controlar de la mejor forma los casos de corrupción que ha pasado en cuanto a compras de insumos médicos, las pruebas y las vacunas. En Ecuador específicamente, el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, fue uno de los tantos acusados y de hecho renunció a su cargo hace poco. ¿Usted considera que su renuncia y su posterior ida del país fue para evitar que de repente lo pudieran imputar y juzgar por estos casos de corrupción? Bueno, el caso del exministro Ceballos, que toma la posta a la anterior ministra, que también tiene cuestionamientos serios y cuentas pendientes de rendir a la justicia, no creo que esa renuncia haga relación a eso. Más bien son situaciones sui generis que se presentaron, una inacción que fue rayando un poco ya en la desesperación de la gente, porque el Ecuador está muy relegado en una realidad en el tema de las vacunas, por ejemplo. Se notó muy poca acción, la poca cantidad de dosis que llegaron, entraron ya a cuestionamiento, no llegaron en teoría a la gente de primera línea que debía haber llegado. Se supo que eran usuarios o eran favorecidos de esas vacunas, gente enrolada al gobierno. Y el tema que detonó el caso del ministro Ceballos es su tema familiar incluso, que en vez de actuar hasta con un poco de sensatez y una mojigatería estratégica, se publicitó pues la vacuna a su grupo familiar, a su mamá,
Entonces, lo cual enervó más la paciencia, la desesperación de la gente que clama por vacunas, y vieron en ese tema el detonante para que el doctor Ceballos haya renunciado. Entiendo que está fuera del país. Yo no quisiera pensar que está huyendo ni nada, pero obviamente llama la atención esa actitud tan inmediata de renunciar y sobre la marcha salir a Estados Unidos. Pero quiero más bien referirme al inicio de su pregunta respecto a la corrupción. Obviamente que no es ninguna excepción, y con la pandemia tampoco fue una excepción. El tema de la comercialización de insumos médicos fue, el Vox Populi fue de todos los días, el tema de los sobreprecios, el tema de las asignaciones a gente que no tenía ninguna experiencia y sin embargo eran favorecidos con transferencias del Ministerio de Finanzas de fuertes cantidades de dinero, y que obviamente luego se determinaba por un análisis con el comportamiento de mercado que esas mascarillas, esos insumos, esas jeringas, etcétera, siempre estaban con sobreprecio. Es decir, resulta bastante difícil pensar que la corrupción no se detuvo. Más bien yo creo que sigue latente en este gobierno actual, que es un continuismo del anterior. Tampoco hay que dejar a un lado eso. También han seguido los actos de corrupción. Si bien es cierto, ha habido una Fiscalía General del Estado a cargo de la doctora Diana Salazar, que considero que es una mujer extremadamente valiente, que ha puesto la cara y el pecho a la lucha contra esta mafia delincuencial que me estoy refiriendo en estos 15 años. Sin embargo, están enquistadas en esa justicia, en esa fiscalía, en esos jueces, fuertes exponentes del anterior gobierno, del correísmo. Entonces ha sido difícil esperar que la ciudadanía vea resultados absolutamente objetivos, pero de un sinnúmero de casos que hay que juzgar. Han sido pocos, pero han sido contundentes los actos de esta fiscal general, incluyendo obviamente las sentencias a las cabecillas de esta banda delincuencial y que tienen orden de prisión, incluyendo el susodicho que nos referimos en esta entrevista. Sí. Obviamente, en la pandemia, Eudimar, han prevalecido los actos de corrupción. Es inaudito que se juegue con la salud y con la vida. Ventajosamente no se conocen actos de corrupción todavía de las vacunas, porque no se puede comercializar solamente se lo puede hacer a través del Ministerio de Salud. Aquí hay la tendencia en el país de este momento de que los gobiernos seccionales, las alcaldías, quieran gestar para dar mayor agilidad a la compra de vacunas. Pero no le extrañe que el momento que eso se viabilice, entren los actos de corrupción. Es penoso, es doloroso tener que aceptar, pero países como el Ecuador tienen que dar un cambio de timón de 360 grados y que la gente empecemos a ver los resultados de ese castigo a la corrupción, que es la privación de libertad, van a faltar cárceles, y obviamente la recuperación de esos miles de millones de dólares que se estima fugaron del país producto de la corrupción. Claro, y ya para finalizar, ingeniero, ¿usted qué cree que hace falta para que las leyes anticorrupción se apliquen efectivamente y se evite tanto desvío de dinero? Yo creo que la raíz de todo es que existe una voluntad política de hacerlo, pero obviamente son los políticos los que han destruido nuestros países y los que se oponen a la implementación de reglas y normas y leyes más fuertes que castiguen esto. Ejemplo, la ley del decomiso de bienes en los temas de delitos de lavado de activos, cosa que todavía no es una realidad objetiva en el Ecuador. Entonces yo creo que hablamos de una voluntad de los parlamentarios, en el caso nuestro de los asambleístas, que mayoritariamente aprueben la implementación, la promulgación de leyes que den lugar a un cambio absolutamente radical del tema de la corrupción. Y por otro lado, una independización de las funciones del Estado. Desde hace 15 años, obviamente, existe un absolutismo donde las funciones judiciales, legislativas, toda está controlada por el Ejecutivo. Entonces, obviamente, si los jueces responden al presidente de turno, no vamos a lograr mayor cosa en el combate contra la corrupción.
Bien, muchísimas gracias, ingeniero Pablo Egas, gerente general de Sescure y experto en temas de lavado de dinero. Gracias por brindarnos esta entrevista y ustedes, amigos, los invitamos a que sigan conectados a antilavadodedinero.com y así estar atentos a nuestras próximas entrevistas. Muchísimas gracias, ingeniero. Un abrazo, Eudimar, un abrazo cariñoso a Alejandro Rebolledo.